Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, feliz sábado, ¿cómo están? Es un honor para mí estar aquí delante de ustedes por primera vez, ¿no? En la iglesia de Betania. Muchos de ustedes me conocen desde chiquitita, ¿no? Pero bueno, Dios tiene planes, ¿no? Que de repente nosotros no podemos ver o no podemos controlar, pero siempre hay disposición, ¿no? Yo creo que el hecho de tener parte es más de bendición para nosotros que incluso ustedes, porque yo tengo que estudiar un poco más, aprender un poco más. Es igual como cuando íbamos al colegio, ¿verdad? Cuando íbamos al colegio teníamos que exponer, nos daba un tema, nosotros estudiábamos mucho más, ¿no? Investigábamos mucho más y son cosas que se nos quedan aquí y aquí también. Entonces, agradezco, ¿no? La oportunidad y también pues las enseñanzas, ¿no? Como sabrán, el día de hoy se celebra el Día del Colportor. A ver, ¿cuántos hemos tenido la dicha, ¿no?, de ser colportores? Adelante, hermanos. A 2, 3, muy bien, hermanos. Ustedes saben lo que es vivir por la fe, se podría decir, ¿no? Todavía no he tenido yo la dicha, pero ahora vamos a hablar de un tema importante, que también va relacionado con lo que es el colportaje, ¿verdad? A ver, le hago una pregunta. ¿Cuántas Biblias tenemos en casa nosotros? ¿O tenemos ahorita aquí? A ver, levanten sus Biblias. ¿Dónde están sus...? Ahí está, muy bien. Todos tenemos nuestras Biblias, ¿verdad? Porque yo puedo hablar de repente cualquier cosa y puede estar errada. De repente, no, cada uno tenemos que corroborar con nuestra Biblia. Está aquí con nosotros y vaya, ven avanzando. A ver, vamos a avanzar. A ver, dice, ¿no? Muchos vamos a la iglesia con nuestra Biblia física, pero algunos también tenemos nuestra Biblia, ¿en dónde? En el celular, ¿verdad? La modernidad, ¿no? De repente puede ser muy cuestionado, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, tenemos que tener nuestra Biblia física, que el celular nos distrae, no sé qué, pero la tecnología está hecha por algún motivo, y si nos va a servir en algún momento sacar del apuro, ¿por qué no? Hasta incluso libros del Espíritu de Profecía hay en audios y también en textos, en aplicaciones, donde ahí podemos estudiar también, ¿verdad? ¿Qué dice? A ver, continuamos. Ahí, a ver. Continuamos. A ver, retrocede. A ver, vamos recordando un poco sobre la Biblia. ¿Cuántos escritores bíblicos hay? Para poder escribir la Biblia, ¿cuántas personas fueron necesarias? Más de 40. Ya aproximadamente 40 escritores, dice, contribuyeron para que tú y yo tengamos nuestra Biblia a disposición. A ver, continúa. Nos dice que 35 millones de Biblias se vendieron durante todo el 2023. Y aquí hay un dato un poco preocupante, se podría decir, ¿no? Porque si no recuerdo, hay lecciones pasadas que también estábamos hablando de la Biblia, y había un pastor que decía, ¿no? Si bien es cierto, estos datos son reales, que la Biblia es uno de los libros más vendidos a nivel mundial, pero la pregunta era, ¿no? Tenemos en nuestras casas, a ver, ¿cuántas Biblias tienen ustedes en sus casas? Yo debo tener aproximadamente unos 4 Biblias. ¿Alguien tiene un poco más? ¿Cuántas Biblias tiene en casa? 2, 5, ¿ves? Sí tenemos Biblias, pero todos los días la abrimos. Ay, Señor, me cuesta. Ahí viene, y ese era el cuestionamiento de ese pastor que nos decía, ¿no? Muchos tenemos Biblias porque, ¡ay, qué bonito! Ha salido una edición de pareja, ha salido edición de misionero, ha salido edición de no sé qué, y Biblias bonitas nos compramos y estamos ahí coleccionando. Y hay que también pensar, ¿no?
La Biblia no es para tenerlo de amuleto ahí guardadito. Qué bonito, ¿no? Nuestra Biblia ahí guardadita en nuestro escritorio. Dice que no tiene sentido tener tantas Biblias y tanta información ahí, tanto poder, y ni siquiera leer un texto bíblico, reflexionar un texto bíblico diario, ¿no? Y ahí este pastor nos daba un jalón de orejas y yo podía pensar, cierto, ¿no? Porque siempre hablamos, ¿no? ¿Cuántas ediciones se ha vendido este año? Que la Biblia es el libro más vendido y tanta cosa. Pero la realidad de los cristianos es que pues no lo leemos, ¿no? Y me incluyo, ¿no? No como debería de ser, ¿no? Y bueno, vamos a continuar. ¿Qué más nos dice? A ver, ¿por qué creen que fue escrito? A ver, ¿qué pasa si yo conozco la Biblia, conozco sus principios, todo, y yo le cuento, ¿no? Digamos que no hay Biblia, no hay algo escrito. Yo le cuento a mi hijo. Ya, mi hijo tiene la verdad de primera fuente. ¿Y mi hijo le contará lo mismo a su hijo? ¿Y su hijo le contará lo mismo a su hijo? Y así. ¿Qué me asegura a mí de que la información que yo doy va a perdurar durante generaciones? De repente mi nieto ni siquiera va a creer en Dios y no le va a contar nada a su hijo. Entonces, cuando es comunicación verbal, no siempre garantiza que va a ser una buena información durante generaciones. Entonces, por eso es que dice que Dios tuvo tanto énfasis en que sea escrito sí o sí, ¿no? Y por eso es que se manifestó, ¿no? Durante esas 40 personas, para que pudiera terminarse la Biblia, ¿no? Y hay dos razones, continuamos, hay dos razones. En primer lugar, ¿por qué se hizo escrito? Porque Él desea comunicación con sus criaturas. ¿Quiénes son sus criaturas? Nosotros, ¿no? Incluso estamos un poco más, se puede decir que nos ama mucho más que a toda su naturaleza, que a toda su demás creación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos, ¿no?, que a la hora de crearnos a nosotros se tomó, ¿no?, el tiempo de moldear nuestro cuerpo, nuestros órganos, y el día que nos creó a nosotros fue el único día, ¿no?, en que Él dice que Él mismo tuvo que ocupar, ¿no?, en sus manos. ¿Continuamos? El segundo lugar dice, porque el texto escrito se conserva durante más tiempo, como ya les estaba comentando, ¿no? Esas son dos razones, ¿no?, por las cuales Dios insistió tanto en que se produjera la Biblia escrita. A ver, continuamos. ¿Sabías que Dios mismo lo escribió? Sí, lo sabemos, ¿verdad? En la historia de Moisés vemos, ¿no?, que le dio 2 tablas de piedra que él mismo con su dedo, ¿verdad? A ver, ¿qué dice? La escritura a lo largo de la historia. Continuamos. Ahora sí. De repente ahorita nosotros tenemos completa libertad. Yo creo que ninguno de nosotros puede decir que tiene alguna dificultad de poder entender la Biblia o tener acceso a la Biblia. Porque hoy en día, mira, existe la Biblia escrita. Como les decía, existe el celular, aplicaciones. No sé leer, existen audios en YouTube o también en aplicaciones donde todos tenemos celular. Podemos decirle, hermanito, ¿me puedes descargar por favor la Biblia? Y hay Biblia en audio, hay Espíritu de Profecía en audio. Hay pastores que todas las lecciones que estudiamos aquí, que dan su comentario, que dan su resumen. Hay tanta información en el internet, hermanos. Realmente yo creo que en la época en que hoy nosotros vivimos, no vamos a poder decir que no teníamos acceso, que no podíamos. Simplemente era porque de repente no hemos tenido la iniciativa. Ahora, ustedes saben qué pasó durante la Edad Media, ¿verdad? Vamos a aprender de repente si es que no lo sabemos. Dice, el mundo estuvo inmerso en las tinieblas de la ignorancia. Estas personas que vivieron en la Edad Media no tenían absolutamente ni el 1% de acceso a la información que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque ahí dice, ¿no?, el analfabetismo. El analfabetismo generalizado y el acceso limitado al conocimiento incluso inhibieron el conocimiento de la palabra de Dios. En ese tiempo había mucho analfabetismo, no solamente cultural, sino también religioso. ¿Ya? A ver, continuamos.
Fueron años de engaño y proliferación del mal, tal como se predijo en la profecía de los 1260 años encontradas en el capítulo 7 del libro de Daniel. A ver, algunos de ustedes, yo me imagino que habrán escuchado en algún momento sobre los valdenses. ¿Sí? ¿Sí habrán escuchado? Vamos a recordar un poquito. A ver, el segundo video. ¿Te mandé uno del siguiente? A ver, vamos a ver un pequeño recordatorio, ¿no? Para ver quiénes eran los valdenses. Ellos, como ya estaba diciendo ese. A ver, ahora vamos a escuchar, ¿ya? La Iglesia torturó y quemó viva gente por leer la Biblia en su propio idioma. Esto no es ficción, es historia documentada. En 1170, Pedro Baldo, un rico comerciante de Lyon, vendió todas sus posesiones y comenzó a predicar en las calles. Su crimen imperdonable: había traducido partes de la Biblia al francés para que la gente común pudiera entenderla. La Iglesia Católica prohibía esto porque solo ellos podían interpretar las Escrituras. Los seguidores de Baldo, conocidos como valdenses, se extendieron por toda Europa traduciendo y distribuyendo la Biblia en italiano, francés y otros idiomas locales. Creían que cada persona tenía derecho a leer directamente la palabra de Dios sin intermediarios. La respuesta de la Iglesia fue brutal y sistemática. En 1208, el Papa Inocencio III declaró oficialmente a los valdenses como herejes. Comenzó una persecución que duraría más de 500 años. En los valles del Piamonte italiano, las masacres fueron devastadoras. En 1655, las tropas del duque de Saboya, respaldadas por el Vaticano, asesinaron a más de 1.700 valdenses en solo 3 días. Bebés fueron estrellados contra rocas, mujeres embarazadas fueron abiertas en canal y ancianos fueron quemados vivos en sus propias casas. El historiador Jan Leger documentó estos horrores. Madres fueron obligadas a ver cómo torturaban a sus hijos antes de ser ejecutadas. Los soldados católicos recibían indulgencias papales, perdón completo de sus pecados, por cada valdense que mataran. Su único crimen: leer la Biblia en su propio idioma y enseñar que Dios podía ser adorado directamente, sin necesidad de pagar diezmos o comprar indulgencias. Pero aquí está la contradicción más perturbadora. La misma institución que predicaba amor y perdón ordenó el genocidio sistemático de cristianos devotos cuyo único delito era tomar demasiado en serio las enseñanzas de Cristo. Mataron en nombre de Dios a quienes solo querían conocer mejor a Dios. Los valdenses sobrevivieron escondidos en montañas durante siglos, preservando copias manuscritas de la Biblia en cuevas secretas. Recién en 1848 obtuvieron libertad religiosa en Italia. Si te gusta esta clase de historias, síguenos para más. Muy bien. Ya recordamos un poco sobre los valdenses, ¿no? ¿Quién eran los valdenses? ¿En qué época vivían? En la Edad Media. Y con ellos se cumplió una profecía que decía, ¿no?, que en 1260 años el mundo iba a estar en una etapa, se podría decir, de oscuridad. Y en ese tiempo se cumplió tal cual el hecho de que nadie tenía acceso a la Biblia, a la verdad. ¿Y cómo la gente entonces, cómo gobernaba entonces la Iglesia Católica en ese entonces? Todo lo que ellos podían saber de Dios era solamente la información que los sacerdotes, los papas les daban. No podían ellos, a ver, ¿cómo voy a aprender los 10 mandamientos? ¿Cómo voy a saber qué día se guarda? ¿Cómo voy a saber qué señales va a haber para cuando Jesús venga? ¿Cómo voy a saber cómo vivió Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién fue Dios? ¿Cómo fue la creación? La única información que tenía era porque alguien te podía enseñar. Y ahí había pues una transgresión terrible porque el Papa enseñaba a su manera. No te contaba realmente tal cual era. Y como en el video decía, ¿no?, ellos decían, cometiste un pecado, ¿quieres perdón? Ya, un ejemplo, ¿no? 100 soles. ¿Es un pecado chiquitito? Ya, 20 soles. ¿Quieres que te perdone algo? Ya, 50 soles. Y así. Y creían, o sea, a su entendimiento le aumentaba un montón de cosas que contradecían completamente a la palabra de Dios. ¿El perdón tiene precio, hermanos? No. ¿La salvación tiene precio?
No. Claro que no, hermanos. Entonces, esa información y muchas cosas, muchas verdades más que la Biblia nos enseña y que hoy nosotros tenemos acceso a ella, era pues prohibida para esas personas. Y como hemos visto, ¿no? Ellos pasaban cosas terribles. Y dice que en esos tiempos los valdenses, mientras fueron perseguidos, ellos se aferraban mucho más a las verdades de Dios, a sus profecías, y ellos dicen que desde chiquititos los entrenaban, ellos a mano, dicen que escribían, ellos tenían solo una Biblia, de esa Biblia escribían, sacaban copias así, y entre ellos, por ejemplo, el libro de Mateo, escribían el libro de Mateo, y los niños con eso dicen que iban a las ciudades a poder enseñar a las personas. Realmente tenían, ¿cómo les puedo decir? Un gran trabajo, una gran labor que lo hacían de manera genuina. Y ese era, se podría decir, uno de los inicios del colportaje, ¿no? Esa necesidad de poder contar a las demás personas lo que ellos habían aprendido. Y a pesar de que las circunstancias eran adversas porque los perseguían, ya vimos que a las madres las mataban, a los niños mataban en frente de sus madres, o sea, torturas terribles pasaban, por eso es que vivían en los cerros, así alejados vivían, ¿no? Y aún así, con toda la adversidad sociocultural, ellos bajaban y con mucho más poder predicaban, ¿no? Y a veces no podemos pensar, ¿no? Nosotros que tenemos tanta libertad, a veces ni siquiera tenemos ni tiempo, ¿no? Para poder siquiera compartir un poquito, ¿no? Con el vecino, con el amigo, ¿no? De repente, como dicen, ¿no? A veces cuando tenemos las cosas fáciles, no le damos el valor necesario, ¿no? A ver, continuamos. Ahí están los valdenses, imágenes de los valdenses, continuamos. Ahí. Dice, por varias razones los valdenses fueron perseguidos por los papas y por la Iglesia Católica. Una de ellas es acceso a la Biblia, otro dice, echaban varias doctrinas, o sea, lo que el Papa decía y lo que la Biblia decía se contradecían completamente, la vida de simplicidad, y ellos hablaban en contra de la corrupción. La Iglesia Católica en ese momento ejerció mucha corrupción, o sea, todo era dinero, todo era favores, o sea, completamente en nombre de Dios, mataban personas en nombre de Dios, mentían en nombre de Dios, insultaban, ofendían, ¿no? Continuamos. A ver, aquí nos dice también un poquito más sobre las razones por las cuales fueron perseguidos. Dice que los valdenses defendían el acceso a la Biblia y el derecho a interpretarla por sí mismos. Nadie tenía el derecho a interpretar la Biblia por sí mismo, solamente, como decía, del Papa. Otro punto es, dice que los valdenses rechazaban varias doctrinas y prácticas que la Iglesia Católica daba, incluida la veneración de los santos, el culto a imágenes, y también los valdenses cuestionaban la autoridad papal. Si el Papa decía algo, tal cual se tenía que cumplir, esa era su verdad, no podías tú cuestionar. Otro punto dice, vivían una vida de simplicidad, lo que se veía como una amenaza para la riqueza y el poder de la jerarquía de la Iglesia. Y vemos, ¿no?, que hoy en día no necesariamente es diferente, ¿no? El Papa siempre está, y la Iglesia Católica está rodeada siempre de, pues, ciertos lujos, ¿no? Que de repente, pues, son temas, ¿no?, cuestionables, ¿no? El punto 4 dice, estaban en contra de la corrupción moral y espiritual dentro de la jerarquía de la Iglesia. En pocas palabras, ¿no?, los valdenses eran una amenaza para en ese tiempo la Iglesia Católica, porque chocaban completamente, ¿no? Eran polos opuestos, ¿no? En cuanto a lo que enseñaba la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué nos dice? Vamos a hablar un poquito del colportor. Dice, la definición de colportaje, según lo que está en el Museo de los Valdenses, es esto, dice: el colportor vende de puerta en puerta, de pueblo en pueblo, Biblias, Nuevo Testamento y pequeños libros de polémica anticatólica. A pesar de que las autoridades que lo persiguen, él da la vuelta y continúa incansablemente su trabajo de testimonio y difusión de la palabra de Dios.
La similitud que tenían los valdenses con los colportores era ese, ¿no? El énfasis que ellos tenían en predicar la palabra de Dios, ¿no? Mediante textos bíblicos. A ver, continuamos. Ahora vamos a hablar un poquito de historia también, continuando con la historia de la imprenta. A ver. Dice que la imprenta, la invención de la imprenta se hizo en el 1456. Dice que pocos años antes de que Lutero salga a flote. ¿Ya? ¿Y qué más nos dice? Que la primera Biblia, el primer producto de la Biblia, ¿cuántas páginas tenían? A ver, imagínense. Dice 1282 páginas. ¿Ya? Y hay un encargado que hizo, ¿no?, realidad esto, que se apellida Gutenberg. Dice que Gutenberg, cuando tuvo la idea, ¿no?, de poder realizar la imprenta para poder crear la primera Biblia, dice que sus socios, sus amigos, dicen, estás loco, ¿cómo vas a crear la Biblia? Mira, ¿cuántas páginas son? Son 1282. Y ellos lo veían ilógico. ¿Por qué? Porque dice que solamente 2 páginas al mes se podían realizar. A ver, saquemos la cuenta. 2 páginas al mes. ¿En cuánto tiempo podríamos sacar una Biblia de 1282 páginas? Quizás ellos decían, no vamos a tener toda la vida haciendo esto y vamos a morir y ni siquiera vamos a acabar, decían. Pero dice que lo lograron, gracias a esfuerzos, ¿no? Dice que lo lograron. Y así dice que más adelante, ya cuando estuvo Martín Lutero en 1534, dice que él tradujo la Biblia en el alemán y de ahí se convirtió en el libro más popular en su época. Luego lo tradujeron al inglés, al español, al árabe y ahora lo que conocemos, ¿no?, a nivel mundial en todos los idiomas. A ver, continuamos. Ya nos dice, aunque los pioneros se lanzaron a la tarea de imprimir desde 1849, a la venta de publicaciones por los colportores surgió después de 31 años recién, nos dice. A ver, es el llamado camino de sacrificio. Ahorita quiero contarles una anécdota. Nos dice que, a ver, en esos tiempos, cuando estuvo viva la hermana Elena G. de White, nos dice que ya existía la imprenta. Dice que creaban libros, revistas, y tenían, dice que harto amontonado, hartos folletos, harto material. Pero ¿qué pasaba? Dice que hubo un tiempo en que no había personas que pudieran distribuir eso. Las personas que distribuían, dice que eran muy pocas. Entonces la hermana Elena G. de White nos dice que mandó un mensaje a todas las iglesias. ¿Y qué les decía? Dice, los hombres en posiciones de responsabilidad deberían haber trazado planes mediante los cuales nuestros libros se pudieran circular y no quedarse muertos en las estanterías. ¿Qué quiere decir? Que estaba dando una invitación a que los hermanos de la iglesia, así como nosotros, a ver, ¿quién quiere ir a repartir estos libros al pueblo? Y entonces varios ahí decían, yo quizás no, yo no puedo, yo mañana, tal cual ahora, ¿no? Y dice que entre ellos había un jovencito. ¿Cómo se llamaba? George King. Dice que él se presentó al pastor Jaime White de ese tiempo y dice que pidió una oportunidad para ser evangelista. ¿Y qué pasó? Dice, a ver, ¿qué nos dice? Dice que el joven quería contar al mundo sobre el poder de Cristo para poder salvar a los pecadores. Pero había un problema. Dice que cuando el pastor Jaime White lo vio a George, lo miró así, como que un poquito así dudando, ¿no? Dice que se rascaba la barba, ¿no? Y lo miraba al joven así, como que no sé. Y él se preguntaba, ¿no?, ¿cómo podría decirle al muchacho que nunca sería predicador? Dice que así se preguntaba él mismo. ¿Cómo le puedo decir que no nos va a ayudar mucho en la predicación? ¿Por qué? Porque dice que el joven era tartamudo. Entonces, ¿qué pasó? El joven George tenía voluntad, tenía la energía, era joven, todo, pero cuando salía adelante a predicar, no se le entendía mucho. No se le entendía casi nada.
Entonces ese era el problema, ay, ¿cómo le digo, no? ¿Cómo hago? Decía. Entonces dice que el pastor Jaime White llamó a su amigo Richard y dice que le digo, hermano Richard, ven, acá tengo un joven, ¿no? Que quiere predicar, pero tiene este problema. Entonces, puedes llevarlo a tu casa a comer y tú decirle que no puede predicar él, le decía, ¿no? Para que lleve los folletos, porque predicando y llevando los folletos, ¿no? Entonces lo llevó a su casa y este hermano Richard dice que tuvo una mejor idea, ¿no? Dice que llamó a los hermanos del barrio, los congregó y lo puso en práctica, lo puso a prueba, mejor dicho, a George, ¿no? Y George salió adelante todo feliz con su sonrisa y todo, y predicó y no se le entendió nada. Su tartamudez de repente no lo dejó dejarse entender como él quisiera, ¿no? ¿Y qué pasó? Entonces Richard, el amigo del pastor, dijo, ¿cómo vamos a hacer? Entonces ya sé, tú lo que vas a hacer es colportar. Tú no tienes que hablar mucho, solamente explicar lo que dice en este folleto. El folleto va a hablar por ti, porque acá tiene información muy valiosa. Y dice que le encargó, ¿no? Cómo tiene que hablar, qué tiene que decir, las palabras exactas, cómo tiene que llegar, cómo tiene que tocar la puerta, saludar, lo entrenó muy bien. Y dice que este joven llamado George vendió todo lo que se le daba. Vio todo lo que se le daba, incluso las metas que le daba en folletos, en materiales, él lo rebasaba en tiempo récord. ¿Y qué enseñanza nos da esta anécdota, hermanos? ¿Nosotros podemos o no podemos hacer lo mismo? No tenemos ninguna dificultad, de repente para poder comunicarnos. Él lo tenía y aún así dice que lo logró. ¿Por qué? Porque tenía la iniciativa, esa voluntad de poder hacerlo. Entonces, de la misma manera, ¿no? Nosotros, ¿no? Y dice que en algún momento, ¿no? El pastor se preguntaba, ¿no? ¿Por qué este joven sentía esta urgencia por predicar de Dios? Si Dios no le había dado la capacidad de ello, ¿qué podía hacer este joven por Dios? Dice que se preguntaba. ¿Qué era lo que lo motivaba? De repente este joven George había sido tocado, ¿no? Por el Espíritu Santo. De repente este joven George tenía, ¿no? ¿Cómo les digo? Esas ganas, ese amor que quiere desbordar, ¿no? Que Dios le había dado, ¿verdad? Bueno, y así dice que él fue durante 30 años uno de los mejores colportores. Dice que recorrió el campo y todo el mundo, ¿no? Y predicaba donde sea que se le mandaba, él estaba ahí. Dice, durante 19 años después de que empezó, el colportor pionero enfrentó el desafío más imposible. Dice que este joven, después de vender las revistas, todo eso, también quería vender libros de profecía. Y dice que también lo hizo. Y él dice que creó, pues, un precedente, ¿no? En cuanto al colportaje. Y es un bonito testimonio que nos da el tema de hoy, hermanos, y nos motiva también, ¿no? A que, pues, si tenemos toda la libertad, tenemos todas las capacidades de poder predicar, hablar a otras personas de la palabra de Dios, no nos sintamos de repente cohibidos de poder hacerlo. Hasta yo me incluyo, ¿no? Muchas veces, ¿no? A veces estás en circunstancias, ¿no? Y no sabes cómo empezar de repente, ¿no? De repente no todas las personas tenemos esta libertad de palabra, ¿no? Pero muchas veces con un servicio, una acción de amor, demostrando interés por el prójimo, ayudando a las personas, hay muchas maneras, ¿no? Que podemos hablar de Dios. Ahora vamos a hablar del llamado. Dice, si una comisión por un rey terrenal se considera un honor, ¿cómo puede considerarse un sacrificio, una comisión por un rey celestial? A ver, de repente nosotros tenemos, como padres, ¿no? Creo que la mayoría aquí somos padres, tenemos una responsabilidad, ¿no? Una comisión. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Proveer a nuestros hijos, ¿qué más? Conseguir de repente una casita donde puedan vivir. De repente cuando somos jóvenes tenemos la misión de estudiar para poder progresar. Y cuando logramos cosas, ¿cómo siente nuestro corazón? ¿Triste? Se siente feliz porque hemos logrado algo y lo hacemos con esfuerzo, ¿no? Porque se cumplen nuestras metas, ¿no? Como dice, ¿no? Si una comisión
por un rey terrenal se considera Alerta de seguridad, un honor. el dispositivo ¿Cómo se puede está considerarse sobrecalentando. un sacrificio La temperatura es por 113.7 una grados F. comisión de un rey, por un rey celestial? Si por las cosas de este mundo Alerta de seguridad, el dispositivo se está sobrecalentando. La temperatura es 113.7 grados ¿Por qué F. decimos que es un sacrificio terrible poder hablar a otras personas de Dios? Porque es un sacrificio terrible poder Alerta de seguridad, venir a la el iglesia dispositivo en se los está días que sobrecalentando. hacemos culto. La temperatura ¿Por qué es tan difícil 113.7 grados predicar a F. otras personas? ¿Se han consultado eso? Muchas veces no, nuestro cuerpo, como si el lado pecaminoso es el que gana, ¿no? Nosotros también participamos en no luchar, ¿no? Con ese lado pecaminoso que tenemos, ¿no? Porque a Satanás le gusta que oremos, a Satanás le gusta que estudiemos la palabra, y a nuestro cuerpo tampoco. ¿Quién nace en la mañana? Bueno, ¿quién despierta en la mañana, mejor dicho, ¿no? Todos los días, tengo unas ganas terribles de orar, tengo unas ganas terribles de estudiar el libro de Mateo, Juan, Apocalipsis, entender profecías. ¿Quién amanece así? Quizás algunos, ¿no? Que están regados con el Espíritu Santo, pero la mayoría de personas que ya tenemos de repente años, no amanecemos así, o sí. A veces amanecemos, ¿no? Porque, no, en el negocio mío, tengo que hacer esto. No, mi hijo hoy día ha amanecido enfermo, tengo que ir a la costa, hoy, no sé. Tenemos otras cosas en nuestra cabeza, pero no tenemos un impulso, una necesidad enorme, ¿no? De buscar consuelo o consejos en Dios. Y eso es lo que, pues, esta mañana nos está incitando, ¿no? Este tema. A ver, continuamos para terminar. Continúa. Ahí nos dice, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre profesión y llamado? Continuamos. A ver, ahí nos dice, ¿no? En sus páginas la Biblia presenta biografías de personas que confrontaron una carrera profesional con el llamado divino. El faraón tenía una carrera, se puede decir una profesión, él era, por decir, ¿no?, el presidente. Y Moisés tenía un llamado. Ahí vemos un contraste. Potifar tenía una carrera profesional. José tenía un llamado. Pilatos también tenía una carrera. Y Jesús tenía un llamado. A ver, continuamos. Dice, Jesús sintetiza su misión en Mateo. Vamos a buscar, a ver, texto bíblico, Mateo 20:28. ¿Qué nos dice? Afirmando que Él vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. A ver, vamos a mirar el segundo video, es el último ya. Esto es, hermanos, para que podamos de repente irnos a nuestras casas reflexionando, ¿no? A ver, ahí, vamos a escuchar, ¿ya? Es lo último. Hubo un pueblo que prefirió vivir entre montañas antes que abandonar la verdad. Y esa decisión cambió la historia. Mateo 5, 11-12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Jesús nunca prometió un camino fácil. Prometió que la fidelidad tendría recompensa. Los valdenses dejaron ciudades, comodidades y hasta la seguridad de sus familias. En las montañas copiaban la Biblia a mano, la enseñaban en secreto y la transmitían de padres a hijos. No luchaban por conservar una tradición, luchaban por conservar la verdad. Y con cariño te pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros que muchas veces cedemos por no incomodar a nadie? Aquella pequeña llama nunca se apagó. Dios la protegió durante siglos y desde esas montañas preparó el camino para la reforma. Cuando un pueblo permanece fiel, Dios siempre multiplica su influencia. No subestimes el valor de permanecer firme. Tu fidelidad de hoy puede ser la esperanza de alguien mañana. ¿Qué estás dispuesto a conservar, aunque el mundo entero te pida que lo abandones? Ahí es la pregunta, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a conservar
a pesar de que el mundo nos dé la contraria. ¿Y cuál sería la respuesta? A ver, respondamos nosotros mismos, ¿ya? En Filipenses nos dice: el Hijo de Dios se ofreció voluntariamente para la misión. Él tomó la iniciativa, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vemos, hermanos, muchos ejemplos, y el mayor ejemplo es ¿de qué? De Jesús. Tomemos ese ejemplo, tomemos esa rienda, hermanos. Yo sé que hablar es fácil de repente, ¿no? De predicar, de llevar el evangelio, ¿verdad? Y muchas veces a la hora de la hora no lo podemos cumplir como debemos ser. Pero el día de hoy, hermanos, reflexionemos un poquito, y si no tenemos ganas, si no tenemos de repente la habilidad de poder hablar, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a hacer nada? ¿A quién debemos pedir si no tenemos habilidad, si no tenemos ganas? A Dios. Entonces, que cada día, al menos de tarea, les digo, durante esta semana, oremos. Dios, por favor, ayúdanos, danos las fuerzas, danos las ganas, danos la habilidad de poder llevar a otros el mensaje de Dios. No es necesario que hagamos un gran tema, simplemente contando nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros, ya va a ser suficiente. Vamos a buscar, a ver, en Mateo 28, 19 y 20, vamos a leerlo todos juntos, ¿ya? Vamos a buscar Mateo 28, 19 al 20. ¿Lo tenemos?